Me llamo Esteban García y tengo 78 años. Nunca imaginé que la persona con la que compartí toda mi vida llegaría a entregarme a las autoridades como si fuera un delincuente cualquiera. Después de 50 años de matrimonio, mi esposa, María, llamó a inmigración y proporcionó mis datos, sabiendo perfectamente que con esa acción me iban a deportar. Su voz no vaciló ni por un instante. Mientras yo dormía plácidamente, ella hablaba por teléfono, y lo poco que escuché fue suficiente para comprender la magnitud de su traición. Sí, él no tiene los documentos en regla. Está aquí en la casa. Vengan lo antes posible. Esas fueron sus palabras, dichas con una frialdad pasmosa, como si estuviera ordenando una simple pizza. Yo, que estaba descansando en el sillón de la sala, me quedé petrificado, sin poder creer lo que oía. No tuve tiempo de reaccionar, de asimilar la situación. A la mañana siguiente, tocaron la puerta con insistencia. Eran agentes de inmigración. Irrumpieron en la casa con sus uniformes impecables y esas miradas severas de personas que no atienden a razones ni ruegos. Yo no entendía absolutamente nada. Solo veía a María, de pie detrás de ellos, con los brazos cruzados y esa mirada gélida que jamás podré olvidar. No gritó, no lloró, no mostró ni el más mínimo asomo de temor. Estaba serena, tranquila, como alguien que finalmente se libera de una carga pesada que llevaba años soportando. Uno de los agentes me informó que debía acompañarlos, que había una denuncia en mi contra. Me esposaron delante de mis propios hijos, que habían llegado esa noche para hacernos una visita. Ingenuamente, pensé que alguno de ellos me defendería, que dirían que todo era un error, pero me equivoqué. 3 de ellos permanecieron junto a su madre, como si todo estuviera fríamente planeado. Solo Perla, la menor, intentó acercarse a mí, pero María la detuvo con una sola mirada fulminante, y ahí comprendí que ya no había nada que hacer, que toda esperanza se había desvanecido. Mis propios hijos, a quienes alimenté y por quienes crucé la frontera años atrás, ahora me miraban con absoluto desprecio. Uno de ellos, incluso, se burló de mí y me dijo, ya era hora de que te fueras, viejo inútil. Esas palabras me hirieron profundamente, como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Me subieron a la camioneta a la vista de todos los vecinos. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y un dolor indescriptible. Yo, que había trabajado incansablemente como un burro durante toda mi vida, que había soportado el calor sofocante, el hambre voraz y las humillaciones constantes en Estados Unidos para darles un techo digno y un futuro prometedor, ahora era tratado como un vulgar delincuente en mi propia casa. María no se escondió, no mostró ni una pizca de pena ni remordimiento, al contrario, me miraba con un aire de victoria, como si estuviera cobrando una deuda que había estado esperando saldar durante mucho tiempo. Durante el trayecto, los recuerdos me invadieron como un torrente desbordado. 50 años de matrimonio, 5 décadas de compartir tanto los buenos momentos como los malos. Y todo quedaba reducido a esa cruel traición. Recordé con nitidez el día en que nos casamos en el pequeño pueblo de México, los primeros años en los que yo me iba a trabajar a la construcción mientras ella cuidaba con esmero a los niños, las noches interminables en las que contábamos cada moneda para asegurarnos de que no faltara la leche, las lágrimas de alegría cuando logré llevarlos a vivir conmigo a Estados Unidos. Todo eso parecía no haber existido nunca. Ella borró todo de un plumazo con una sola llamada telefónica. Cuando llegamos al centro de detención, me registraron minuciosamente como si fuera un completo extraño. Me quitaron todas mis pertenencias, me hablaron en inglés con palabras que no entendía del todo, y lo único que yo anhelaba era una explicación coherente, pero no la obtuve. Me sentaron en una banca de metal fría junto a otros hombres igual de cansados y desorientados, y ahí comprendí, con una amarga certeza, que no estaba soñando, que todo era real. María me había entregado sin piedad. No fue un accidente desafortunado, no fue una confusión momentánea, fue una decisión fríamente calculada, premeditada. Esa misma noche, uno de los oficiales me permitió hacer una llamada telefónica. Marqué al número de mi casa con la esperanza de que María contestara, de que me dijera que todo había sido un error, que me pidiera perdón con sinceridad. Contestó, sí, pero sus palabras me hundieron aún más en la desesperación. No vuelvas a llamar, Esteban. Aquí ya no tienes nada. Todo lo que tenías es mío y mis hijos me apoyan incondicionalmente. No dijo nuestros hijos, sino mis hijos.
Esa frase se me clavó profundamente en el pecho. Me estaba borrando de la historia de mi propia familia, como si nunca hubiera pertenecido a ella. Intenté conciliar el sueño en el suelo duro, rodeado del ruido ensordecedor de otros detenidos, pero lo único que escuchaba eran esas palabras crueles que resonaban en mi cabeza una y otra vez. Mi mente viajaba sin cesar a la sala de mi casa, a la mirada fría e impasible de María, al gesto burlón de mis 3 hijos que la rodeaban como soldados obedientes. Pensaba en Perla, en su cara de sorpresa y dolor, y en cómo trató de defenderme sin poder hacer absolutamente nada. Ella era la única que me quedaba, la única que no se había vendido al odio y al rencor de su madre. El amanecer llegó sin que me diera cuenta. El oficial abrió la puerta de la celda y me dijo que me preparara, que me iban a deportar ese mismo día. Me subieron a un avión junto con otros deportados, cada uno con su propia historia desgarradora, cada uno con sus propias lágrimas amargas. Yo no lloré, ya no me quedaban lágrimas que derramar. Lo que sentía era un vacío inmenso, un agujero negro en el pecho que parecía tragarse todo a su paso. Miraba por la ventanilla del avión y veía cómo las nubes espesas tapaban el suelo. Y lo único que podía repetir en mi mente, una y otra vez, era, 50 años. Y así me pagó. Cuando el avión aterrizó en México, sentí que mis pies tocaban tierra, pero mi corazón estaba en otra parte, atrapado en el recuerdo de la traición. Bajé del avión con la misma maleta con la que había llegado a Estados Unidos hacía más de 4 décadas, solo que ahora estaba vieja, desgastada y repleta de recuerdos dolorosos que pesaban más que cualquier cosa material. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie a quien recurrir. Los agentes me entregaron a las autoridades locales y me dejaron libre en el aeropuerto como si yo fuera un paquete olvidado, un objeto inservible. Caminé con paso lento y vacilante, con la cabeza gacha, tratando de entender cómo era posible que después de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo y dedicación, terminara así, como un completo extraño en el país que me vio nacer. En esos momentos de confusión y desolación, mi mente comenzó a repasar mi vida. Recordé mi juventud, cuando conocí a María en la plaza de mi pueblo. Era una muchacha hermosa, de sonrisa fácil y contagiosa, y yo no tenía nada más que mis manos para trabajar y un corazón rebosante de ilusiones. Me casé con ella con la firme convicción de que estaríamos juntos hasta el final de nuestros días, que compartiríamos tanto las alegrías como las tristezas, los éxitos como los fracasos. Con el tiempo, llegaron los hijos, y cada uno de ellos fue una motivación adicional para cruzar la frontera y buscar un futuro mejor en tierras lejanas. Trabajé incansablemente en la construcción, en restaurantes, en campos agrícolas. Hice de todo con tal de verlos crecer con oportunidades y prosperidad. Pero en ese momento, parado en un aeropuerto que me parecía completamente desconocido, entendí que todo lo que había hecho lo estaban borrando con odio y ambición desmedida. María no solo me entregó a inmigración, sino que también logró envenenar la mente de 3 de mis hijos. Eran mis propios hijos, a los que cargué en mis brazos cuando eran bebés, a los que compré juguetes y llevé a la escuela con orgullo. Ahora me veían como un estorbo, como alguien que debía desaparecer para que ellos pudieran quedarse con lo poco que había logrado acumular con tanto esfuerzo. Me dolía profundamente recordar sus caras, sobre todo la de Roberto, mi hijo mayor. Siempre pensé que él sería el más agradecido, porque lo ayudé a terminar la universidad, trabajando doble turno durante años para pagar sus estudios. Sin embargo, fue él quien me dijo frente a los agentes de inmigración, ya era hora de que te fueras, viejo. Esas palabras me perseguían en la cabeza como un eco constante, torturándome sin piedad. A veces quería pensar que lo dijo por coraje, por un impulso momentáneo, pero no era así. La frialdad que vi en sus ojos me confirmó que lo decía en serio, con toda la maldad de su corazón. Caminé hasta salir del aeropuerto. Afuera, el calor sofocante de México me abrazó como una bofetada. Un hombre se me acercó para ofrecerme un taxi, pero yo no tenía dinero suficiente, apenas unas cuantas monedas y unos billetes arrugados que llevaba en el bolsillo. Me senté en una banca y miré a mi alrededor, observando a la gente pasar con sus maletas, con sus familias, con planes y sueños. Yo no tenía nada de eso, solo un vacío inmenso en el pecho y una maleta casi vacía, llena de recuerdos dolorosos. Decidí llamar a Perla. Ella era mi última esperanza, mi único rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Marqué su número con manos temblorosas, y cuando escuché su voz al otro lado de la línea, sentí un alivio que no puedo describir con palabras. «Papá, ¿dónde estás?» «¿Estás bien?», me preguntó con desesperación.
Le conté todo lo ocurrido, le expliqué cómo me habían deportado y cómo su madre y sus hermanos me habían dado la espalda sin el menor remordimiento. Ella guardó silencio durante unos segundos, y después me dijo con firmeza: «No estás solo, papá. Voy a ayudarte». Esas palabras me devolvieron un poco de fuerza, me dieron un respiro en medio de tanta angustia. Mientras esperaba noticias de Perla, recordaba los momentos en los que ella era pequeña. Siempre fue distinta a sus hermanos. Mientras los demás me pedían cosas caras o se quejaban de lo que no tenían, Perla se conformaba con mi compañía, me ayudaba en el jardín, me escuchaba con atención cuando llegaba cansado del trabajo y nunca me habló con desprecio. Tal vez por eso su madre siempre la vio con recelo, porque no pudo manipularla de la misma manera que lo hizo con los otros. Ese día caminé sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. Las banquetas estaban llenas de vendedores ambulantes, de autos tocando el claxon, de gente que corría apurada. Yo me sentía como un fantasma en medio de todo ese caos. Me compré una botella de agua con las pocas monedas que me quedaban y me senté en un lugar con sombra para descansar. Pensaba en mi casa, en mi sillón favorito, en las fotografías que había colgado con tanto cariño en la sala, y en cómo probablemente María ya las habría tirado a la basura sin el menor escrúpulo. Ella no quería tener ni una sola huella mía en esa casa, quería borrarme por completo de su vida. Pasaron unas horas hasta que Perla me volvió a llamar. «Papá, no te preocupes. Voy a viajar a México. No te voy a dejar solo. Además, necesito contarte algo importante». Su voz sonaba segura, decidida, como si supiera algo que yo ignoraba por completo. Esa noche dormí en una banca del aeropuerto abrazando mi maleta, con el corazón lleno de preguntas y una pequeña chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. No podía dejar de pensar en lo cruel que había sido María después de medio siglo a su lado, compartiendo alegrías, enfermedades, logros, cumpleaños, nacimientos de nietos, y al final, lo único que le importaba era quedarse con la casa y los bienes materiales. No le bastó con quitarme mi libertad y mi hogar, necesitaba también borrarme por completo, arrancarme de raíz como si nunca hubiera existido. Y lo logró, al menos por un tiempo. Al día siguiente, muy temprano, Perla me llamó de nuevo. Su voz sonaba decidida, distinta a la de la noche anterior. «Papá, necesito que me escuches con calma. Voy a viajar, pero antes tienes que saber algo». Yo me quedé en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Ella continuó: «La casa y los bienes que tenías no están a nombre de mamá ni de mis hermanos. Están a mi nombre. Todo lo que construiste, todo lo que trabajaste con tanto esfuerzo está seguro conmigo». Sentí que me faltaba el aire. Me llevé la mano al pecho, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Recordé que años atrás, cuando empecé a notar que María se comportaba de forma extraña, decidí hablar con un abogado de confianza. Él me aconsejó poner las escrituras y lo poco que tenía bajo el nombre de alguien en quien confiara plenamente. No dudé ni un segundo. Elegí a Perla. Era la única que nunca me había fallado, la única en quien podía confiar ciegamente. Firmamos los documentos, hicimos los trámites correspondientes, y después, con el tiempo, lo olvidé por completo. Ahora entendía que esa decisión que había tomado en el pasado iba a salvarme de la ruina total. Me quedé sentado un buen rato, mirando a la gente pasar en el aeropuerto. Los veía caminar con maletas nuevas, con ropa elegante, con sonrisas en el rostro. Y yo, con mi maleta vieja y la traición de mi esposa y mis 3 hijos a cuestas, empezaba a sentir que todavía me quedaba una oportunidad, que no todo estaba perdido. La voz de Perla me devolvía la fuerza que creía haber perdido para siempre. «Papá, ellos no saben nada. Creen que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada. Déjalos que se desgasten. Tú y yo vamos a salir adelante juntos». No podía dejar de pensar en las palabras crueles que me habían dicho mis otros hijos. Recordaba con claridad el momento en que me subieron a la camioneta de inmigración, y Roberto me gritó con desprecio: «Ya era hora de que te largaras, viejo inútil». Su hermano Javier remató con otra frase hiriente que todavía me quema en lo más profundo de mi ser: «Ojalá ya no regreses nunca más, así mamá se queda tranquila». Y como si fuera poco, Sandra, mi única hija mujer, aparte de Perla, agregó con frialdad: «Eres un estorbo. Por tu culpa siempre hemos vivido limitados». Palabras duras, pronunciadas sin temblarles la voz.
Eran mis hijos, los mismos a los que vi dar sus primeros pasos, los mismos a los que llevé de la mano a la escuela, los mismos a los que abracé con ternura cuando tenían miedo. Ahora me escupían odio en la cara. Yo no entendía cómo habían cambiado tanto, cómo podían odiarme de esa manera. Y lo más doloroso de todo era que detrás de todo ese odio estaba María, su madre, la mujer con la que compartí más de medio siglo. Ella los había envenenado contra mí, había sembrado la semilla de la discordia en sus corazones. Esa tarde, sentado en la banca fría del aeropuerto, me acerqué a un puesto de comida para gastar las pocas monedas que me quedaban. Me compré un café y una pieza de pan. Mientras lo comía, un hombre que también esperaba su vuelo se me quedó mirando fijamente. ¿Lo deportaron?, me preguntó sin rodeos. Yo asentí con la cabeza, sin ganas de hablar. Él suspiró profundamente y me dijo: a mí también, hermano. Mi mujer me denunció igual que la suya. Cuando el dinero y la casa se ponen en medio, la familia se convierte en la peor enemiga. Me sorprendió escuchar una historia tan parecida a la mía. No éramos tan distintos. Éramos hombres que lo dimos todo por nuestra familia y terminamos siendo traicionados por los nuestros. Al anochecer, Perla me volvió a llamar. Ya tengo el boleto, papá. En 2 días llego contigo. Sentí un alivio enorme al escuchar esas palabras. No iba a estar solo por mucho tiempo. Pensé en cómo serían esos días para María y los otros. Seguramente estarían celebrando mi partida, creyéndose que se habían librado de mí para siempre. Imaginaba a María brindando con mis 3 hijos, creyendo que ya tenían la vida resuelta, que pronto venderían la casa y se repartirían el dinero sin tener que rendirme cuentas a mí. Seguro pensaban que yo estaba acabado, tirado en México sin nada ni nadie que me ayudara. Esa imagen me hervía la sangre, pero también me daba una extraña tranquilidad. Ellos no sabían que todo estaba a nombre de Perla, que su plan se iba a desmoronar como un castillo de naipes. Esa noche dormí en el suelo del aeropuerto. El frío se me metía en los huesos, pero no era nada comparado con el vacío inmenso que sentía en el pecho. Cerraba los ojos y veía a María en la sala de mi casa hablando por teléfono, entregándome a inmigración como si fuera un completo desconocido. Escuchaba la voz de mis hijos llamándome inútil, deseando que no regresara nunca más. El dolor era insoportable, pero había algo dentro de mí que empezaba a transformarse. Era como una chispa que se encendía poco a poco, una fuerza interior que me decía que no podía rendirme. Me prometí a mí mismo que no me iba a rendir, que no iba a dejar que borraran mi nombre ni que me despojaran de todo lo que me había costado sangre, sudor y lágrimas. Yo había cruzado ríos, había trabajado jornadas interminables, había aguantado humillaciones y todo por ellos, por darles una vida mejor. Y ahora me pagaban con desprecio y deslealtad. Pues bien, no me iba a quedar de brazos cruzados. Perla estaba conmigo, y eso era suficiente para empezar a levantarme y luchar por lo que me pertenecía. Mientras intentaba dormir, escuchaba las conversaciones de otros deportados a mi alrededor. Cada uno contaba su propia desgracia, mujeres que los dejaron por otro, hijos que los olvidaron, amigos que los traicionaron sin el menor remordimiento. Era un coro de historias rotas, de vidas truncadas. Yo me quedé callado, sin decir una palabra, pero por dentro pensaba que mi historia iba a ser distinta, no porque no me hubieran traicionado, sino porque aún tenía una carta escondida que ellos desconocían por completo. Y esa carta, cuando saliera a la luz, los iba a dejar sin aliento, los iba a hundir en la miseria y la desesperación. Los días siguientes fueron pesados, interminables. Dormía en el mismo aeropuerto porque no tenía dinero para pagar un hotel, ni tampoco conocía a nadie cercano que pudiera recibirme en su casa. Cada noche me recargaba en mi maleta, me tapaba con el abrigo viejo que llevaba puesto y trataba de conciliar el sueño en medio de los anuncios por los altavoces y los pasos apresurados de los viajeros que iban de un lado a otro. La soledad pesaba más que el frío. Tenía la sensación de que me habían arrancado la vida de un tajo, como si en cuestión de horas hubieran borrado todo lo que fui durante décadas, todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Mientras tanto, Perla me llamaba seguido para saber cómo estaba. Su voz me daba fuerzas, me recordaba que no estaba solo. Papá, no comas nada de lo que vendan en la calle, espera a que yo llegue. Voy a estar ahí pronto. Te prometo que no estás solo. Me repetía esas palabras una y otra vez, y yo me aferraba a ellas como un náufrago a un pedazo de madera en medio del mar embravecido.
Ella era mi luz en medio de la oscuridad, mi tabla de salvación en medio de la tormenta. Un día, mientras esperaba noticias de Perla, recibí una llamada inesperada. Era de Roberto, mi hijo mayor. Contesté la llamada con la esperanza de que quisiera disculparse por su comportamiento, de que se hubiera arrepentido de las palabras crueles que me había dicho, pero su tono de voz fue frío, distante, cargado de burla y desprecio. ¿Qué pasa, viejo? ¿Ya estás en México? Pues acostúmbrate, porque de ahí no vas a salir nunca más. Aquí ya no tienes nada. Mamá está remodelando la casa por completo, y vamos a venderla en cuanto quede lista. Así que deja de hacerte ilusiones, porque nadie te va a ayudar. No tuve palabras para responderle. Me quedé mudo, escuchando cómo mi propio hijo celebraba mi desgracia, cómo se regodeaba en mi sufrimiento. Antes de colgar, me lanzó otra puñalada traicionera. Te lo buscaste, viejo. Siempre fuiste un fracaso. Ahora por fin vamos a vivir tranquilos sin ti. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de rabia y dolor. No podía creer que esas palabras salieran de la boca del mismo hijo al que un día llevé en mis hombros, al que ayudé a estudiar, al que nunca le faltó comida ni techo. Lloré en silencio, no por debilidad, sino porque entendí que ya no había vuelta atrás, que mis 3 hijos estaban perdidos en el odio y la ambición desmedida de su madre, que su corazón se había endurecido hasta el punto de no sentir compasión por su propio padre. Esa noche no pude dormir. Caminé sin rumbo fijo por los pasillos del aeropuerto hasta que me quedé sentado frente a una ventana, viendo cómo los aviones despegaban y aterrizaban sin cesar. Imaginaba a María dentro de la casa quitando mis fotografías, cambiando los muebles de lugar, apropiándose de todo como si yo nunca hubiera existido en su vida. Y lo peor de todo era pensar que mis hijos la ayudaban en esa tarea, que se reían juntos de mí, creyendo que al fin se habían deshecho de mí y que su vida iba a ser perfecta a partir de ahora. La rabia se mezclaba con la tristeza, y sentía que todo mi sacrificio, todo mi esfuerzo y dedicación habían sido en vano, que había desperdiciado mi vida por una familia que no me valoraba en absoluto. Al día siguiente recibí otra llamada telefónica, esta vez de Javier, mi segundo hijo. Su voz sonaba igual de cruel y despiadada que la de su hermano mayor. Viejo, te aviso nada más para que no sueñes con regresar. Aquí la casa ya es nuestra, y vamos a venderla en cuanto podamos. Con ese dinero mamá va a estar bien, y nosotros también. Así que ni pienses en volver, porque te vamos a cerrar la puerta en la cara y te vamos a denunciar a la policía si es necesario. Sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. Quise gritarle con todas mis fuerzas, recordarle todo lo que hice por él, los sacrificios que hice para darle una vida digna, pero no lo hice. Me limité a escuchar su desprecio, su odio y su falta de gratitud. Antes de colgar, todavía me lanzó otra frase hiriente que me partió el alma en dos: deberías agradecer que no te metimos en un asilo para ancianos. Eso era lo que te merecías. Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente como una cicatriz imborrable, un asilo, como si yo fuera basura vieja que ya no sirve para nada, como si mi vida no tuviera ningún valor. Eso era lo que pensaban de mí mis propios hijos, a los que amé y protegí durante toda mi vida. Yo había cruzado ríos, había soportado golpes de calor, había trabajado jornadas de sol a sol en la construcción y ahora mis propios hijos me veían como una carga inútil, como un estorbo que debía desaparecer para que ellos pudieran ser felices. La tercera llamada llegó de Sandra, mi única hija mujer aparte de Perla. Pensé que ella, por ser mujer, tendría un poco de compasión por mí, que mostraría un poco de sensibilidad ante mi situación. Me equivoqué. Su tono de voz fue aún más hiriente y despiadado que el de sus hermanos. Papá, no vuelvas a llamarme nunca más. Mamá tenía razón, toda la vida nos limitaste, nos impediste ser felices. Mientras tú trabajabas como un burro, nosotros nunca pudimos disfrutar de lujos, de viajes, de ropa de marca. Ahora ya no dependemos de ti, y podemos hacer lo que queramos sin tener que rendirte cuentas a ti. Ojalá te mueras en México y no regreses jamás. Después de escuchar esa llamada, algo dentro de mí se rompió por completo. Era como si me hubieran arrancado el corazón 3 veces seguidas. No era solo María, mi esposa, la que me estaba traicionando, eran también mis propios hijos los que me estaban empujando al abismo, los que me estaban negando su amor y su apoyo. Esa noche caminé sin rumbo fijo por las calles cercanas al aeropuerto. Las luces de la ciudad brillaban con intensidad, pero yo me sentía sumido en la más completa oscuridad.
Conseguí un lugar donde sentarme en una banqueta y me quedé ahí hasta que amaneció. El dolor no me dejaba respirar, me oprimía el pecho como si tuviera una losa encima. Pero a pesar de todo, había una chispa que empezaba a crecer en mí, una pequeña luz que se negaba a extinguirse. Pensaba en Perla, en su lealtad inquebrantable, en sus palabras firmes y reconfortantes, en la manera en que me prometía su ayuda y su apoyo incondicional. Ella era distinta, siempre lo había sido. Recordé cuando de niña me acompañaba al trabajo, cuando me esperaba despierta para cenar conmigo, aunque fuera muy tarde. Ella me daba fuerzas, me transmitía su amor y su cariño sin pedir nada a cambio. Mientras el sol salía tímidamente, me hice una promesa a mí mismo, no iba a quedarme tirado, no iba a rendirme ante la adversidad. No iba a dejar que María y mis otros hijos me borraran de mi propia historia, que me despojaran de la dignidad que me había ganado con tanto esfuerzo. Tenía que levantarme, tenía que luchar por lo que era mío, por lo que me pertenecía por derecho propio. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que lo lograría, con la ayuda de Perla y con la fuerza que me daba su amor incondicional. El quinto día en el aeropuerto desperté sobresaltado por el ruido de las maletas arrastrándose, la gente entrando y saliendo apresuradamente, los anuncios por los altavoces que repetían vuelos y horarios. Yo seguía sentado en la misma banca de siempre, con el cuello dolorido y la espalda rígida de tanto dormir mal. Mi ropa ya olía a sudor y cansancio, pero no me importaba cómo me veía, lo único que tenía en la mente era esperar la llegada de Perla, contar los minutos que faltaban para volver a abrazarla. Al mediodía sonó mi teléfono. Era a ella. Papá, ya estoy en camino al aeropuerto de la Ciudad de México. Espérame ahí. No te muevas de ese lugar hasta que yo llegue. Escuchar su voz me devolvió la vida, me llenó de esperanza y alegría. Caminé lentamente hasta la entrada principal del aeropuerto. Me acomodé en una esquina y ahí me quedé de pie, mirando atentamente a la gente que entraba y salía, escudriñando cada rostro en busca de la persona que más amaba en el mundo. El tiempo se me hizo eterno, cada minuto parecía una hora. Mi corazón latía con fuerza, impulsado por la emoción y la ansiedad. De pronto, la vi. Perla apareció entre la multitud con una maleta pequeña y los ojos llenos de lágrimas. Me buscaba con la mirada, y cuando me encontró, corrió hacia mí sin dudarlo. Nos abrazamos con fuerza, tan fuerte que sentí como si quisiera pegar de nuevo los pedazos de mi alma rota, como si quisiera protegerme de todo el dolor y el sufrimiento que había experimentado en los últimos días. Papá, ya estoy contigo. Nunca más vas a estar solo. Sus palabras me hicieron temblar, me llegaron al alma como un bálsamo sanador. Por primera vez en días sentí que tenía a alguien de mi lado, alguien real, alguien que me amaba de verdad y que estaba dispuesto a darlo todo por mí. Nos sentamos en una cafetería del aeropuerto. Perla pidió 2 cafés y un pan para cada uno. Yo no tenía hambre, pero ella insistió en que comiera algo, que necesitaba recuperar fuerzas. Mientras comíamos, me miró directo a los ojos y me dijo con firmeza lo que había estado esperando escuchar: papá, quiero contarte algo importante. Todo lo que tienes, la casa, las cuentas bancarias, los papeles de tus propiedades, están a mi nombre. Tú lo hiciste hace años, cuando decidiste protegerme y confiar en mí. Ellos creen que se quedaron con todo, pero en realidad no tienen nada. Mamá no lo sabe, mis hermanos tampoco. Y ahora que estás aquí conmigo, vamos a luchar juntos para recuperar lo que te pertenece. Me quedé en silencio, sin poder creer lo que estaba oyendo. Recordé aquel día, muchos años atrás, cuando decidí poner todo a su nombre, cuando confié en su lealtad por encima de todo. Lo había hecho por precaución, porque ya conocía el carácter de María y sabía que no podía confiar plenamente en ella cuando se trataba de dinero. Sabía que Perla era la única que no me daría la espalda, la única que me amaba incondicionalmente, y hoy esa decisión se convertía en mi salvación, en mi arma más poderosa contra la traición y la ambición. Papá, continuó Perla, mientras tú estabas detenido en el centro de detención, ellos empezaron a celebrar tu partida. Remodelaron la casa por completo. Están planeando venderla y repartirse el dinero entre ellos, pero cuando lo intenten se van a llevar la sorpresa de su vida. Los papeles están blindados, los abogados lo revisaron minuciosamente, y no hay forma de que se queden con nada que te pertenezca. La escuchaba atentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y me hervía la sangre al imaginar sus caras cuando descubrieran la verdad, cuando vieran que su plan se había desmoronado como un castillo de arena. María,
creyéndose dueña de todo y disfrutando de su victoria efímera, y mis 3 hijos riendo a carcajadas como llenas, convencidos de que por fin me habían borrado de sus vidas y que su futuro estaba asegurado. El golpe iba a ser tan fuerte que ni siquiera iban a poder levantarse, que iban a quedar hundidos en la miseria y la desesperación. Esa tarde Perla me llevó a un hotel económico cerca del aeropuerto. Pagó una habitación con 2 camas y me dijo que no me preocupara por el dinero, que ella había ahorrado lo suficiente para este momento y que iba a cuidarme como siempre lo había hecho. No podía dejar de mirarla, de admirar su belleza interior y su fortaleza. Tenía la misma sonrisa dulce y sincera que cuando era niña, pero ahora era una mujer fuerte, decidida, valiente, y lo único que veía en sus ojos era lealtad inquebrantable y un amor sin límites. Mientras me bañaba con agua caliente, el agua resbalaba por mi cara y sentía que lavaba un poco la traición y el dolor que me habían causado María y mis otros hijos. Poco a poco, empezaba a sentir que recuperaba mis fuerzas, que la esperanza volvía a florecer en mi corazón. Me sentía abrumado. Pensaba en María, en su sueño tranquilo en mi cama, planeando el futuro con mis 3 hijos, ajena al inminente derrumbe de todo. No pude evitar una sonrisa amarga. Esa noche, Perla y yo conversamos largamente. Me relató cómo había presenciado el comportamiento de sus hermanos, como buitres rondando a su madre, celebrando mi deportación como si fuese un triunfo. Papá, se burlaban. Decían que ibas a morir solo en México, que jamás volverías. Hasta brindaron con botellas de vino compradas con tus ahorros. Sentí rabia, pero también una renovada determinación. Ya no era solo dolor, ahora tenía un motivo para mantenerme en pie, demostrarles que no habían ganado nada. Al día siguiente, Perla me condujo a visitar a unos viejos conocidos, abogados a quienes yo había protegido años atrás en la frontera. Me recibieron con un abrazo sincero. Don Esteban, usted nos salvó la vida una vez y se lo prometimos. Siempre que necesitara algo, aquí estaríamos. Ahora es nuestro turno. Escuchar esas palabras me devolvió una esperanza que creía perdida hacía años. Los astutos abogados revisaron minuciosamente los documentos y corroboraron lo que Perla ya me había adelantado. La casa y todos los bienes estaban legalmente a su nombre. Además, me aseguraron que podían ayudarme a regularizar mi situación migratoria, permitiéndome regresar a Estados Unidos de manera legal. Esto no se acaba aquí, don Esteban, me dijo uno de ellos con convicción. Esto apenas comienza. Esa noche, mi descanso fue más reparador. No porque el dolor se hubiese desvanecido, sino porque ahora albergaba un plan. María y mis 3 hijos podían reír cuanto quisieran. Podían remodelar, derrochar y presumir, pero tarde o temprano se estrellarían contra la cruda verdad. Y ese día, yo estaría presente, observándolos caer. Los abogados que me recibieron en México se sentaron conmigo y con Perla para examinar cada documento con detalle. Extendieron carpetas sobre la mesa y uno de ellos, un hombre de cabello canoso y mirada firme, afirmó con seguridad: don Esteban, usted no tiene nada de qué preocuparse. Legalmente, todos los bienes están a nombre de su hija Perla. Ni su esposa ni sus otros hijos tienen derecho alguno sobre nada, y si intentan mover un dedo, se enfrentarán a la ley. Perla apretó mi mano con afecto y me brindó una sonrisa reconfortante. Respiré aliviado, aunque en el fondo no podía dejar de imaginar la furia que embargaría a María y a mis 3 hijos cuando descubrieran la verdad. Celebraban su victoria prematuramente, como si yo fuese un recuerdo enterrado. Ignoraban que, en realidad, estaban festejando sobre arenas movedizas. Mientras los abogados exponían los detalles legales, recordaba cómo los había conocido años atrás. Eran jóvenes estudiantes, llenos de sueños de ejercer su profesión en Estados Unidos, pero un día fueron atacados en la frontera por delincuentes que intentaban robarles sus documentos. Yo, que trabajaba como jornalero en la zona, no dudé en defenderlos. Les brindé refugio en mi casa durante algunas semanas, y desde entonces me guardaron una eterna gratitud. Ahora, convertidos en profesionales con despachos reconocidos, me estaban devolviendo aquel favor desinteresado. Uno de ellos, el más joven, tomó la palabra con determinación. Lo que debemos hacer es no revelar nada por ahora. Deje que su esposa y sus hijos sigan creyendo que tienen el control absoluto. Cuando intenten vender la casa o transferir fondos, ahí asestaremos el golpe definitivo. Tenemos que permitir que se hundan por sí solos.
Sus palabras eran claras y estratégicas, delineando un plan bien estructurado. Esa noche, conciliar el sueño fue una tarea ardua. Me imaginaba a María renovando la casa con entusiasmo, cambiando cortinas, pintando paredes, retirando las fotografías donde yo aparecía, convencida de que todo le pertenecía. Visualizaba a mis hijos recorriendo las habitaciones como si fuesen los dueños, planeando fiestas ostentosas, hablando de dinero fácil, sin sospechar que todo se desmoronaría en el momento en que firmaran el primer documento de venta. Al día siguiente, Perla me mostró mensajes que había recibido de sus hermanos, cargados de veneno y desprecio. Roberto le había escrito: ya ves, al fin nos libramos del viejo. Ahora la casa es de mamá y nuestra. No intentes meterte, porque te vamos a sacar a patadas. Sandra añadió otro mensaje aún más hiriente: Perla, siempre fuiste la consentida de papá, pero ahora no tienes nada. La casa es nuestra, así que ni se te ocurra tocar un centavo. Perla me mostró los mensajes con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa de seguridad. Papá, déjalos, no saben nada. Creen que ganaron, pero en realidad ya perdieron. Me sentí inundado por la rabia al leer esas palabras. ¿Cómo era posible tanto desprecio? Eran mis hijos, los mismos que yo había criado con amor y sacrificio, a los que había ayudado a levantarse cuando tropezaban, a los que les había comprado zapatos nuevos, aunque los míos estuviesen rotos. Y ahora me trataban como a un enemigo. Sentía rabia, sí, pero también una extraña calma. Ellos cavaban su propia tumba con cada insulto, desconociendo la verdad. Esa tarde, los abogados nos convocaron en su oficina principal para explicarnos el plan con mayor detalle. Primero, avanzarían en mis trámites para regularizar mi residencia en Estados Unidos. Consideraban que había buenas posibilidades de éxito gracias a mis años de trabajo, mis contribuciones y la historia de sacrificios que podía demostrar. Segundo, prepararían demandas por fraude contra María si intentaba vender o hipotecar la casa sin tener derecho legal. Y tercero, se encargarían de proteger aún más los documentos de Perla, para que no hubiese vuelta atrás. Los escuchaba con atención, asimilando cada detalle. No soy un hombre de leyes, pero entendía perfectamente lo que me estaban diciendo. Tenía aliados poderosos y no estaba solo en esta lucha. Lo único que tenía que hacer era esperar el momento indicado, manteniendo la calma y la confianza. Por la noche, de regreso al hotel, Perla me contó que había visto en las redes sociales fotografías de María y mis 3 hijos celebrando. Estaban brindando alegremente en el patio, con botellas de vino caras, sonriendo como si hubiesen ganado la lotería. Mira, papá me dijo mostrándome su celular. Se creen intocables. Suben fotos diciendo que al fin son libres, que la casa ya es de ellos. Examiné cada una de las imágenes. Sentí dolor, pero al mismo tiempo un extraño placer al imaginar lo que vendría después. No pude evitar visualizar la escena futura, ellos en una notaría, intentando firmar la venta, y el notario interrumpiéndolos para informarles que no eran los legítimos dueños. Imaginé sus rostros de sorpresa, las discusiones acaloradas, la rabia contenida. Ese pensamiento me acompañó hasta que me quedé dormido, brindándome una extraña sensación de satisfacción. Al día siguiente, mientras desayunábamos en el hotel, Perla recibió otra llamada telefónica. Era Sandra, su hermana, quien le habló con un tono agresivo y amenazante. Tú deberías estar de nuestro lado, no del de ese viejo. Mamá nos dijo que todavía lo apoyas, pero te advierto, Perla, si te metes en nuestros planes, te vas a arrepentir. Perla escuchó en silencio, manteniendo la compostura, y luego respondió con firmeza: Sandra, ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo. No me amenaces. Ya llegará el día en que se den cuenta de su error. Colgó el teléfono y me miró con una serenidad admirable. Papá, no tengas miedo. Ellos solos se van a hundir, arrastrados por su propia ambición. La abracé con fuerza. Esa hija era mi refugio, mi orgullo. Gracias a ella, aún tenía motivos para luchar. Y aunque sabía que lo peor estaba por venir, también confiaba en que el golpe final sería nuestro, asestando un duro revés a sus planes malvados. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la dura cama del hotel, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente, uno tras otro, como olas implacables. No eran simples sueños, sino escenas vívidas que regresaban sin pedir permiso. Cerraba los ojos y volvía a ser ese joven lleno de ilusiones que,
con una maleta a medio llenar, cruzaba la frontera por primera vez. María me acompañaba, con nuestros hijos pequeños tomados de la mano. No teníamos posesiones materiales, solo el ferviente deseo de que nuestros hijos crecieran con mayores oportunidades que las que nosotros habíamos tenido. Recuerdo vívidamente el calor sofocante en los campos de California. Jornadas interminables bajo el sol abrasador, mis manos cubiertas de ampollas, la espalda ardiendo y los pies sangrando dentro de botas gastadas. Allí comencé a comprender el verdadero significado del sacrificio. Trabajaba incansablemente, de sol a sol, para ganar apenas lo suficiente para pagar el alquiler y enviar a los niños a la escuela. Cada moneda que lograba ahorrar me parecía un tesoro invaluable. María estaba siempre a mi lado, preparando frijoles y arroz, cuidando a los pequeños, asegurándome que todo valía la pena. Y yo le creía ciegamente. Un recuerdo aún más intenso asaltó mi mente. Una vez, en una obra en construcción, un capataz me gritó frente a todos con desprecio: «Viejo ilegal, ni siquiera sabes hablar inglés. Vete de regreso a tu rancho». Sentí tanta vergüenza que estuve a punto de arrojar las herramientas al suelo y marcharme, pero en ese instante pensé en mis hijos. Me contuve, bajé la cabeza y continué trabajando en silencio. Esa humillación me persiguió durante años, pero la transformé en una fuerza motriz. Lo hice por ellos, pensando en su bienestar y en su futuro. También recordé las noches en las que regresaba a casa exhausto y veía a mis hijos durmiendo plácidamente en camas limpias, con ropa nueva. Esa imagen me curaba de todas las heridas, llenándome de una profunda satisfacción. Pensaba, vale la pena, todo este esfuerzo vale la pena. Lo que nunca imaginé es que, con el paso de los años, esos mismos hijos me mirarían con desprecio, considerándome un estorbo en su camino. El contraste entre el sacrificio y la ingratitud me dolía profundamente en el alma. Otro recuerdo se coló sigilosamente, apretándome el pecho con fuerza. Fue cuando Perla tenía aproximadamente 6 años. Llegué a casa exhausto, después de trabajar doble turno, y ella me esperaba despierta en la mesa, con un dibujo entre sus manos. Había dibujado una casita sencilla, con un hombre y una niña tomados de la mano, sonriendo alegremente. Me dijo con entusiasmo: «Mira, papá, eres tú y soy yo, y esta es la casa que nos diste». Esa noche lloré en silencio, conmovido por su inocencia y gratitud, porque sentí que todo el esfuerzo realizado valía la pena. Y fue precisamente ese recuerdo el que me hizo comprender que no me había equivocado al poner todos mis bienes a su nombre. Ella siempre fue diferente, mostrando un cariño incondicional y una lealtad inquebrantable. Los recuerdos no se limitaban al ámbito laboral. También me vinieron a la mente escenas compartidas con María, que ahora me parecían huecas y carentes de sinceridad. Como aquella vez en que me abrazó con aparente ternura después de que un patrón me despidió injustamente. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que yo era un hombre fuerte y valiente. Hoy, esas palabras me suenan vacías y carentes de significado. ¿En qué momento dejó de verme como un compañero de vida y comenzó a considerarme un enemigo, un obstáculo en su camino hacia la riqueza? Mientras me sumergía en estos pensamientos dolorosos, escuché las voces de mis hijos resonando en mi cabeza, como un eco implacable. Roberto gritándome con desprecio: «Viejo inútil». Javier expresando su deseo de que nunca regresara a sus vidas. Sandra deseando fervientemente que muriera solo en México, lejos de ellos. Cada frase era como una puñalada certera, hiriéndome profundamente, pero también como una chispa que encendía mi rabia contenida. No buscaba venganza por simple orgullo herido, sino que anhelaba justicia por todo lo que había sacrificado y entregado a mi familia. Esa madrugada me levanté de la cama y me quedé mirando fijamente por la ventana del hotel. Observaba las luces parpadeantes de la ciudad, sintiendo que cada foco encendido representaba un recuerdo de todo lo que había dejado atrás. Pensé en las innumerables veces que enviaba dinero a México para ayudar a mis padres y hermanos, en las cartas que escribía con esmero, en los cumpleaños y celebraciones familiares que me perdía por estar trabajando incansablemente para que a mis hijos no les faltara nada. Y ahora, todo eso era olvidado y despreciado, como si yo nunca hubiese existido en sus vidas. Perla se despertó al sentir mi ausencia y me encontró de pie junto a la ventana, absorto en mis pensamientos. Se acercó sigilosamente y me abrazó con ternura, transmitiéndome su apoyo incondicional. «Papá, ya basta de recordar con dolor. Todo lo que hiciste no fue en vano.
Ahora es el momento de que uses todo ese sufrimiento para levantarte con más fuerza que antes. Su voz suave y reconfortante me devolvió la calma, disipando las sombras que me rodeaban. Me senté con ella en la cama y le conté una anécdota que siempre había guardado en lo más profundo de mi corazón. La noche en que casi muero de frío trabajando en un campo, me quedé dormido sobre un costal, temblando incontrolablemente. Cuando desperté, helado y entumecido, me juré a mí mismo que nunca más me rendiría ante las adversidades. Esa promesa era la que ahora volvía a mi mente, impulsándome a seguir adelante. Los recuerdos de humillaciones y sacrificios me dolían profundamente, pero también me fortalecían, recordándome de lo que era capaz de soportar. Comprendí que toda esa vida de golpes, sudor y lágrimas me había preparado para este momento crucial. No me iban a quebrar, ni siquiera mi propia familia. Si había logrado soportar el desprecio de extraños, también podría superar la traición de aquellos a quienes más amaba. Antes de que amaneciera, cerré los ojos con determinación y visualicé el futuro. María y mis 3 hijos podían reír y celebrar cuanto quisieran, pero cuando la verdad saliera a la luz, no tendrían dónde esconderse de la vergüenza y la justicia. Y yo estaría allí, de pie, no con sed de venganza, sino con la fortaleza de la dignidad y la justicia que siempre me habían acompañado a lo largo de mi vida. El día en que Perla regresó a Estados Unidos para resolver algunos asuntos legales pendientes, me quedé solo en México. Fue entonces cuando sentí con mayor intensidad el peso de la expulsión y el desarraigo. Ya no me encontraba en la impersonalidad de un aeropuerto ni en la comodidad relativa de un hotel. Decidí caminar sin rumbo fijo por las calles polvorientas del pueblo donde nací, buscando algo que me hiciera sentir en casa, que despertara en mí una conexión con mi pasado. Pero lo único que encontré fue un vacío desolador. El tiempo había transcurrido implacablemente, dejando su huella imborrable, y yo ya no pertenecía del todo a ese lugar. Las casas eran distintas, con fachadas renovadas que ocultaban los recuerdos de mi infancia. La gente nueva apenas me reconocía y los pocos conocidos que quedaban me miraban con lástima, como si fuese un espectro del pasado. Me alojé en una pequeña habitación que me rentó un anciano taciturno, un cuarto humilde con paredes húmedas y desconchadas y una cama vieja que crujía con cada movimiento, perturbando mi descanso. Allí, en ese rincón olvidado, comprendí lo que significaba tocar fondo, sumergirme en las profundidades de la desesperación. Sentía hambre, frío y una soledad abrumadora que me consumía por dentro. Miraba mis manos arrugadas y curtidas por el trabajo duro y me preguntaba con amargura, ¿de qué sirvió tanto esfuerzo y sacrificio si terminé aquí, abandonado a mi suerte, como un despojo humano? No era solo una caída física y material, era una caída del alma, una pérdida de la identidad y el propósito en la vida. Un día, mientras me encontraba sentado en silencio en la plaza principal del pueblo, con la mirada perdida en el horizonte, recibí otra llamada telefónica de Roberto. Su llamada no tenía como objetivo preguntarme cómo estaba, ni mostrar una pizca de preocupación por mi bienestar. Su única intención era hundirme aún más en la miseria. Viejo, ya no pierdas tu tiempo. Aquí, mamá ya cambió todas las cerraduras de la casa. Ya pintamos las paredes y pronto vamos a venderla para deshacernos de ese recuerdo. Tú ya no existes para nosotros. Escuchaba sus palabras cargadas de veneno con una rabia contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento. Quise gritarle con furia, recordarle quién lo había criado con amor y sacrificio, quién lo había vestido y alimentado cuando era un niño indefenso, pero me limité a apretar los dientes con fuerza, tratando de mantener la compostura. Antes de colgar el teléfono, me dijo algo que me heló la sangre y me dejó sin aliento: quédate ahí, muriéndote solo, como el perro que eres. Nosotros ya tenemos nuestra vida, llena de lujos y comodidades. Esa frase cruel me acompañó durante días interminables, atormentándome sin cesar. Cada vez que caminaba por las calles polvorientas del pueblo, la escuchaba retumbar en mi cabeza, como un eco implacable que me perseguía a todas partes. Sandra también me envió un mensaje de texto burlándose de mi precaria situación y regodeándose en mi desgracia: papá, ojalá te guste tu pueblo natal, porque ahí es donde deberías haberte quedado siempre. Aquí ya no tienes cabida ni futuro alguno. Mamá es ahora la dueña absoluta de todo lo que teníamos, así que olvídate de cualquier esperanza de regresar. Opté por no responder a sus mensajes cargados de odio y desprecio. Sabía perfectamente que no tenía ningún sentido intentar razonar o dialogar con alguien tan lleno de rencor y maldad en su corazón. La vergüenza también me golpeaba con fuerza, impidiéndome levantar la cabeza con dignidad.
Los vecinos más ancianos, que me conocían desde mi infancia, me miraban con curiosidad y me preguntaban qué había sucedido, porque había regresado al pueblo después de tantos años. Yo no tenía el valor suficiente para contarles toda la verdad, para revelar la traición de mi propia esposa y la ingratitud de mis hijos. Me limitaba a decirles que había regresado porque las cosas no habían salido bien en el norte, evitando dar detalles escabrosos. Pero por dentro, me ardía el alma al tener que admitir que mi propia esposa me había entregado a las autoridades como a un delincuente, desterrándome de mi hogar y de mi familia. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en esa cama incómoda y destartalada, sentí el frío penetrante filtrándose por las paredes resquebrajadas, calándome hasta los huesos. Me cubrí con las escasas mantas que tenía a mi disposición y me quedé mirando fijamente el techo mugriento, sumido en una profunda melancolía. Pensaba en María, durmiendo plácidamente en lo que había sido mi cama durante tantos años, celebrando con mis hijos su supuesta victoria y disfrutando de la riqueza que habían amasado a mi costa. Imaginaba a mis nietos corriendo alegremente por la sala, creyendo ingenuamente que su abuelo simplemente había desaparecido de sus vidas, sin saber la verdad sobre su cruel destino. Esa imagen desgarradora me destrozaba por dentro, pero en medio de ese dolor inmenso, el recuerdo de Perla se erigía como un faro de esperanza, manteniéndome en pie. Sus palabras de aliento resonaban en mi mente como un eco persistente, impulsándome a no rendirme ante la adversidad. Papá, no estás solo. Todo lo que tienes está a mi nombre y nadie puede arrebatártelo. Ellos no tienen nada. Esa frase era mi único escudo contra la oscuridad que me rodeaba, protegiéndome de la desesperación y el abatimiento. Los días se volvieron pesados y monótonos, transcurriendo sin prisa. Caminaba sin rumbo fijo por el mercado del pueblo, comprando lo mínimo indispensable con las pocas monedas que me quedaban y regresaba a la habitación destartalada a esperar ansiosamente la siguiente llamada telefónica de Perla, aferrándome a la esperanza de que me trajera buenas noticias. Una tarde, mientras me encontraba sentado en silencio en la plaza, observando a la gente pasar, escuché a unos hombres platicar animadamente sobre alguien que había sido traicionado por su propia familia por motivos económicos. Me quedé helado al escuchar su conversación, porque era como si estuvieran narrando mi propia historia, como si mis desventuras se hubieran convertido en un tema de dominio público. Entonces comprendí que no era el único que había sufrido una traición tan dolorosa, que muchos hombres como yo habían sido utilizados y luego desechados sin piedad, como si fueran objetos inservibles. Ese día recibí otra llamada telefónica de Javier. Su voz sonaba arrogante y triunfalista, rebosante de maldad. «Viejo, ¿sigues vivo? ¡Qué milagro! Te aviso que la casa ya casi está lista para la venta. Vamos a quedarnos con todo lo que podamos, te guste o no, y si intentas hacer algo para impedirlo, te vamos a hundir con abogados y recursos legales». Colgó el teléfono con una carcajada estridente que resonó en mi oído y me dejó temblando de rabia. Me quedé con el teléfono en la mano, apretando los puños con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí una impotencia abrumadora, una frustración lacerante, pero también algo distinto, un coraje puro e indomable que me recorrió de pies a cabeza, impulsándome a tomar una decisión irrevocable. Esa noche salí a caminar solo por las afueras del pueblo, buscando aire fresco y serenidad en medio de la tormenta emocional que me embargaba. El aire frío golpeaba mi cara con fuerza, pero no me importaba. Pensaba intensamente en todo lo que había pasado, en cada humillación sufrida, en cada desprecio recibido, y comprendí que había llegado al punto más bajo de mi vida, al abismo de la desesperación. Me habían despojado de mi casa, de mi familia, de mi lugar en el mundo. Pero lo que no sabían es que desde ese fondo oscuro, uno solo puede hacer dos cosas: rendirse ante la adversidad y dejarse consumir por la tristeza, o levantarse con valentía y luchar con todas sus fuerzas para recuperar lo perdido. Miré al cielo oscuro y estrellado y pensé en mi padre, un hombre humilde y trabajador que me había enseñado que la dignidad es el bien más preciado que un ser humano puede poseer, un tesoro que nunca debe ser entregado ni negociado. Recordé cuando me dijo con solemnidad: «Hijo, la pobreza no mata, pero la traición sí. Nunca permitas que nadie te quite tu nombre, porque es lo único que te pertenece verdaderamente en este mundo». Esa frase sabia se me clavó en el pecho como una daga ardiente y supe que aún me quedaba fuerza para enfrentar la adversidad. Estaba solo, sí, expulsado de mi hogar, humillado y abandonado por mi propia familia. Pero en ese mismo momento, decidí que esa situación precaria no sería mi tumba, que no permitiría que la traición me definiera como persona.
Mi esposa y mis 3 hijos iban a conocer las terribles consecuencias de sus actos, iban a pagar caro por su ingratitud y su codicia. Y cuando ese día llegara, yo iba a estar de pie para verlo con mis propios ojos, con la frente en alto y el corazón lleno de dignidad. Después de tocar fondo en ese cuarto húmedo y miserable, empecé a mirar con otros ojos lo que me rodeaba, a valorar las pequeñas cosas de la vida. Comprendí que no podía seguir hundido en la tristeza y la autocompasión, porque si me quedaba estancado allí, me iba a morir antes de tiempo, consumido por la amargura. Empecé a salir más seguido, a observar con detenimiento la vida cotidiana del pueblo, a escuchar las conversaciones de la gente y poco a poco fui entendiendo que no estaba solo en mi desgracia, que había muchos hombres y mujeres como yo, que habían dado todo por su familia y habían terminado siendo desechados como si fueran objetos inservibles. Esa realidad me golpeaba con fuerza, pero también me daba valor para seguir luchando, para no rendirme ante la adversidad. En la plaza del pueblo conocí a un hombre mayor que vendía dulces caseros para sobrevivir. Se llamaba don Julián y me contó con tristeza que su propio hijo lo había sacado a la fuerza de su casa para quedarse con la tienda de abarrotes que él había levantado con tanto esfuerzo durante décadas. Me tiró a la calle como si fuera basura, Esteban me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Ahora vivo de vender estos caramelos, pero no me doblo. Algún día va a pagar por todo el mal que me hizo. Escucharlo fue como mirarme en un espejo, como ver mi propia historia reflejada en su rostro. Entendí que la traición no era solo un problema mío, sino una realidad que afectaba a muchas personas en el mundo. Y ese pensamiento me empezó a dar fuerza para enfrentar la adversidad con renovado coraje. Si otros lograban sobrevivir al desprecio y la humillación, yo también podía hacerlo. Cada tarde hablaba con Perla por teléfono, contándole mis inquietudes y recibiendo su apoyo incondicional. Ella me contaba cómo mis otros hijos y María seguían celebrando su victoria, presumiendo de su riqueza y remodelando la casa a su gusto. Subían fotos en las redes sociales mostrando los nuevos muebles y organizando fiestas ostentosas. Perla los vigilaba a distancia y me pasaba la información. Papá, se ríen de ti, te desprecian y dicen que ya estás acabado, pero no saben lo que les espera, no imaginan la sorpresa que les tenemos preparada. Sus palabras eran como gasolina para mi fuego interno, avivando mi determinación de luchar hasta el final. Una mañana recibí la llamada tan esperada de los abogados. Don Esteban, tenemos noticias muy buenas que comunicarle. Ya iniciamos formalmente el proceso para que pueda volver legalmente a Estados Unidos. Usted tiene pruebas más que suficientes de sus años de trabajo y de sus aportes a la sociedad. Además, contamos con varios testigos que pueden confirmar su historia. Sentí un escalofrío de emoción recorriendo mi cuerpo. No era solo un sueño lejano, sino una posibilidad real de regresar a mi hogar y recuperar mi vida. Fui a verlos al despacho sin perder un segundo. Me recibieron con respeto y calidez, como si fuera un viejo amigo al que nunca habían olvidado. Extendieron más documentos sobre la mesa y me explicaron detalladamente cada paso que iban a seguir. Vamos a mover todo con calma y cautela, don Esteban. No podemos apresurarnos porque si ellos se enteran antes de tiempo podrían intentar más trampas y perjudicar nuestro plan. Lo importante es que usted se mantenga tranquilo y confíe en nuestro trabajo. Cuando intenten vender la casa o transferir bienes, ahí asestaremos el golpe final que los dejará sin nada. Yo asentía en silencio, asimilando cada palabra, pero por dentro me hervía la sangre, imaginando el momento en que María firmaría los papeles con una sonrisa triunfal, creyendo que todo estaba en sus manos, y el notario, interrumpiéndola para informarle que no era la legítima dueña de la propiedad. Esa imagen me daba una satisfacción enorme, un placer indescriptible que me mantenía vivo y me impulsaba a seguir adelante. Esa noche, de regreso al cuarto destartalado, pensé en cómo la vida me había puesto de rodillas, sometiéndome a pruebas muy duras, pero también me estaba dando las herramientas necesarias para levantarme con más fuerza que antes. La traición de María y mis hijos me había llevado al punto más bajo de mi vida, pero gracias a Perla y a esos amigos leales que hice en el pasado, ahora tenía un camino claro que seguir y no iba a desaprovecharlo por nada del mundo. Los días siguientes fueron de espera y observación, transcurriendo con lentitud exasperante. Caminaba por el pueblo, saludaba a la gente, escuchaba sus historias y me sumergía en la vida cotidiana. Cada relato de traición y sufrimiento me hacía sentir menos solo en mi desgracia. Había ancianos que me contaban cómo sus propios hijos les habían quitado sus tierras y negocios, mujeres abandonadas por sus maridos que se quedaron con todo el patrimonio familiar.
Entendí que la ambición desmedida y la codicia sin límites son capaces de romper familias enteras y destruir vidas inocentes. Y ese conocimiento me dio más coraje para no rendirme y luchar por lo que era mío. Perla volvió a México después de unos días y me buscó en el cuarto donde estaba viviendo. Apenas la vi entrar por la puerta, sentí que el aire regresaba a mis pulmones y la esperanza renacía en mi corazón. Papá, ya hablé con los abogados y todo marcha viento en popa. Están avanzando con los trámites y pronto tendremos buenas noticias. Ahora solo tenemos que esperar el momento adecuado para actuar. Me contó que María había empezado a presumir entre sus familiares y amigos que pronto tendría mucho dinero en sus manos, que iba a vender la casa y darse una vida de lujos. Incluso decía que yo me había ido derrotado y que jamás volvería a pisar Estados Unidos. Perla me miró con ternura y sonrió con firmeza, transmitiéndome su confianza. Se va a caer de la nube cuando se entere de la verdad, cuando descubra que todo está a mi nombre y que no puede hacer nada sin mi consentimiento. Esa misma tarde Perla me llevó al despacho de los abogados para una reunión importante. Tenían más noticias sobre las acciones de María y sus planes para deshacerse de la casa. Don Esteban, encontramos pruebas de que su esposa intentó hipotecar la casa sin tener derecho legal para hacerlo. Eso se considera fraude y podría acarrearle graves consecuencias legales. Si usted lo autoriza, podemos iniciar una demanda formal en su contra y eso la hundiría aún más en la miseria. Me quedé en silencio procesando la información, sopesando las diferentes opciones. No se trataba solo de recuperar mi dignidad y mis bienes, sino también de hacerles pagar por cada humillación y sufrimiento que me habían causado. De regreso al cuarto, Perla me abrazó con cariño y me dijo con dulzura: «Papá, ya no pienses en lo que perdiste, enfócate en todo lo que vas a recuperar». Esa frase se me quedó grabada en la mente como un mantra inspirador. No se trataba solo de una venganza personal, sino también de la oportunidad de volver a levantarme con dignidad, de demostrar que no estaba acabado y que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Esa noche dormí mejor que las anteriores, no porque las heridas de mi alma hubieran sanado por completo, sino porque ahora tenía un plan claro y definido para enfrentar la adversidad. Me sentía como un hombre que después de pasar años en la oscuridad empieza a ver la luz al final del túnel, vislumbrando un futuro mejor. María y mis 3 hijos pensaban que me habían destruido por completo, pero en realidad me habían empujado a encontrar una fuerza interior que desconocía y que me permitiría superar cualquier obstáculo. La mañana siguiente me levanté con una determinación renovada, sintiéndome capaz de enfrentar cualquier desafío. Ya no era el hombre derrotado que dormía en una banca del aeropuerto, ni el que lloraba en silencio recordando las palabras crueles de sus hijos. Ahora tenía un plan en marcha, y aunque todavía estaba en construcción, sabía que iba a cambiarlo todo. Perla me acompañó al despacho de los abogados y allí empezamos a delinear la estrategia definitiva, puliendo cada detalle y anticipándonos a los posibles movimientos de nuestros adversarios. Nos sentamos alrededor de una mesa llena de carpetas y documentos legales. Uno de los abogados, el más joven y enérgico, abrió un expediente y dijo con convicción: «Don Esteban, lo primero que tenemos que hacer es reforzar legalmente todo lo que ya está a nombre de su hija Perla. Vamos a registrar cada detalle en varias instancias y organismos competentes, para que no quede espacio a dudas ni interpretaciones erróneas. Eso dejará a su esposa y a sus hijos sin ninguna posibilidad de reclamar nada en el futuro». Yo lo escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza ante cada palabra, sintiendo que la justicia estaba de mi lado. El abogado mayor intervino con voz pausada pero firme: «Lo segundo que tenemos que hacer es preparar la respuesta legal adecuada. Ellos van a intentar vender la casa, eso es seguro. Ya hicieron movimientos de remodelación y han contactado con posibles compradores. Tenemos fotografías y testigos que lo confirman. Pero en cuanto intenten mover un documento para formalizar la venta se toparán con la realidad: la casa no es suya y no pueden disponer de ella a su antojo. Nuestra tarea es dejar que lo intenten, y cuando llegue el momento, aplicarles todo el peso de la ley, sin contemplaciones». Perla me miró con esos ojos firmes y decididos que me recordaban a los de su madre cuando era joven, antes de convertirse en una persona distinta, movida por la avaricia y el rencor. «Papá, lo vamos a lograr, te lo prometo. Ellos creen que ganaron, que tienen el control de la situación, pero no saben lo que les espera, no imaginan la sorpresa que les tenemos preparada». Yo respiré profundo, dejando que esas palabras me llenaran de fuerza y esperanza. Después de la reunión caminamos juntos por el centro del pueblo, disfrutando del aire fresco y del sol radiante. Mientras comíamos unos tacos en un puesto callejero,
Perla me mostró su celular. Había capturas de pantalla de mensajes intercambiados entre mis 3 hijos y María. En esos mensajes se reían de mí, burlándose de mi desgracia y regodeándose en su supuesta victoria. Decían cosas como, el viejo debe estar tirado en la calle muriéndose de frío y hambre, o, ya no tarda en morirse, así que pronto podremos disfrutar del dinero de la casa sin remordimientos. Incluso planeaban qué iban a hacer con el dinero cuando vendieran la casa. Uno hablaba de comprarse un auto de lujo, otro de invertir en un negocio y María soñaba con viajar por el mundo. Perla me miró con tristeza y me dijo, papá, no te preocupes, ya verás cómo todo se va a revertir. Ellos van a pagar caro por su maldad. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de controlar la rabia que me invadía. Esos eran mis hijos, la sangre de mi sangre, aquellos a los que había amado y protegido con todas mis fuerzas. ¿Cómo podían ser tan crueles e insensibles? ¿Cómo podían desearme la muerte sin mostrar un mínimo de compasión? Sentí un dolor punzante en el pecho, como si una espada me atravesara el corazón. Pero al mismo tiempo, sentí una fuerza interior que me impulsaba a no rendirme, a seguir luchando por lo que era mío y a demostrarles que estaban equivocados, que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Aquí está la traducción y reelaboración del texto original al español, siguiendo las instrucciones proporcionadas. Nuevo, otro de invertir en un negocio, y Sandra mencionaba la posibilidad de mudarse a una vivienda más espaciosa. Leía esos mensajes con una mezcla de rabia y una extraña calma, consciente de que esas ilusiones estaban a punto de desmoronarse estrepitosamente. Esa misma noche, en la intimidad de la habitación del hotel, me dediqué a ensayar frente al espejo cada palabra que les dirigiría al confrontarlos. No deseaba caer en gritos ni en un mar de lágrimas, mi objetivo era sostenerles la mirada y exponer la verdad con serenidad, de tal manera que cada vocablo resonara con el peso de una piedra. Imaginaba sus rostros, la confusión que los embargaría, la desesperación que los consumiría, y esa imagen me proporcionaba una fuerza renovada para seguir adelante con mi plan. Al día siguiente, nos reunimos nuevamente con los abogados. En esta ocasión, me mostraron copias de las escrituras y documentos debidamente actualizados. Aquí está todo, don Esteban, completamente blindado, me aseguraron. Pueden alegar lo que deseen, pero la ley está firmemente de su lado. Tomé esos documentos entre mis manos y sentí que por fin tenía algo sólido, una prueba tangible de que no estaba acabado, de que aún tenía el control de la situación. En un momento de la reunión, uno de los abogados nos previno, prepárense, porque cuando descubran que no tienen nada, su reacción será violenta. No me refiero únicamente a agresiones físicas, sino también a demandas infundadas, amenazas e insultos. Deben estar preparados para afrontar cualquier escenario. Perla me miró con determinación y asintió con la cabeza. Yo también comprendí la magnitud de la situación. Conocía a la perfección el temperamento de María y de mis 3 hijos, no aceptarían la derrota con facilidad, lucharían con uñas y dientes. Esa misma tarde, recibí una llamada telefónica inesperada. Era María. Su tono de voz era sorprendentemente tranquilo, demasiado tranquilo para ser sincero. Esteban, espero que ya te hayas aclimatado a México, me dijo. Aquí las cosas marchan mejor que nunca. La casa luce preciosa con la remodelación. Tus hijos están felices. Ya no tienes nada que hacer aquí. Me hablaba como si fuera un completo extraño, como si no hubiéramos compartido medio siglo de vida juntos. No respondí con insultos ni reproches, simplemente le dije, María, disfrútalo mientras puedas. Todo lo que tienes se te va a derrumbar en las manos. Tras un breve silencio, cortó la llamada. Esa conversación me dejó con una sensación inquietante. Era evidente que se sentía victoriosa, que me creía derrotado y sin opciones. En cierto modo, me convenía que siguiera pensando así, que continuara celebrando su triunfo, porque cuando la verdad saliera a la luz, el golpe sería aún más devastador. De regreso a la habitación, Perla me abrazó con cariño y me dijo, papá, no te preocupes. Están dilapidando lo poco que les queda en remodelaciones, creyendo que son los dueños absolutos. Cuando llegue el momento de la verdad, no solo se quedarán sin casa, sino que también se verán sumidos en deudas. Asentí con la cabeza, apretando los dientes con determinación. Sabía que ese día se acercaba inexorablemente. Esa noche, concilié el sueño con una mezcla de agotamiento y expectación. Soñé que regresaba a mi casa y que todo volvía a ser mío,
pero esta vez con Perla a mi lado, mientras María y los demás se marchaban con las manos vacías. No se trataba únicamente de un sueño de venganza, sino de un anhelo de justicia largamente postergado. El día del primer enfrentamiento llegó más rápido de lo que había previsto. Los abogados me informaron que María y mis 3 hijos habían iniciado los trámites para la venta de la casa. Don Esteban, ha llegado el momento crucial, me dijeron. Creen que tienen todo bajo control, pero cuando lleguen a la notaría se encontrarán con un muro infranqueable. Debe estar presente para que lo vean con sus propios ojos. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y expectación. No era miedo, sino una tensión contenida a punto de estallar. Perla me acompañó en este viaje. Gracias al apoyo de los abogados, que movieron cielo y tierra en silencio, viajamos a Estados Unidos con todos los documentos en regla. Al pisar nuevamente suelo estadounidense, experimenté una mezcla de alivio y coraje. Había regresado, no como un deportado, sino como alguien que venía a enfrentarse a aquellos que lo habían traicionado vilmente. Llegamos a la notaría antes que ellos. Los abogados nos hicieron esperar en una pequeña sala de paredes blancas y sillas incómodas. Apenas podía permanecer quieto, mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza. Perla me miró con comprensión y me dijo, «Papá, tranquilo, este es tu momento. Ellos van a caer estrepitosamente y tú estarás de pie para presenciarlo». Sus palabras me transmitieron una calma momentánea. Al poco tiempo, escuché las voces de mis hijos en el pasillo. Reían y hablaban con entusiasmo sobre lo que harían con el dinero de la venta. «Con mi parte me compro un coche nuevo», decía Javier con alegría. «Yo voy a invertir en un negocio», comentaba Roberto con ambición. «Y yo me voy a mudar a una casa más grande», agregaba Sandra con ilusión. Cada palabra era como un clavo que se clavaba en mi corazón, pero también como gasolina que alimentaba mi rabia contenida. La puerta se abrió de golpe y entraron ellos junto con María. Un silencio sepulcral invadió la sala al verme sentado allí. Sus rostros se transformaron en cuestión de segundos, pasando de la sorpresa inicial a la incomodidad palpable, y finalmente, al odio puro y sin disimulo. María me miró con frialdad y me espetó, «¿Qué haces aquí? Se supone que estabas en México. No tienes nada que hacer en este lugar». Me puse de pie lentamente, respiré hondo y respondí con calma, «Estoy aquí porque todavía tengo nombre, porque no lograron borrarme como creían, y estoy aquí para que conozcan la verdad». Roberto dio un paso hacia mí con arrogancia y me dijo, «Viejo, ya lárgate. Esta casa ya es nuestra, no tienes derecho a nada». Lo miré directamente a los ojos y le dije, «Estás muy equivocado. El único derecho lo tiene Perla, porque todo está a su nombre. Ustedes nunca tuvieron nada». Un silencio pesado se apoderó del ambiente. María frunció el ceño con incredulidad, como si no comprendiera lo que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz cortante. Fue entonces cuando Perla sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. Eran las escrituras originales, debidamente firmadas y registradas. Los abogados presentes confirmaron su validez. «Señora», dijo uno de ellos, dirigiéndose a María, «usted y sus hijos no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Cualquier intento de venta constituye un fraude». Los rostros de mis hijos se descompusieron de inmediato. Sandra abrió los ojos con furia y gritó, «Esto es mentira. Mamá nos dijo que la casa era nuestra». Roberto golpeó la mesa con el puño, mientras que Javier me señalaba con el dedo acusador. «Viejo maldito, nos engañaste», vociferó. Yo permanecí impasible, observándolos con calma, como quien contempla a un animal rabioso atrapado en una jaula. María intentó mantener la compostura, pero era evidente su nerviosismo. «Esto no puede ser. Yo soy su esposa. Compartimos todo durante 50 años. Esta casa me pertenece», afirmó con desesperación. El abogado mayor la interrumpió sin titubear, «No, señora, legalmente no es suya. Todo está a nombre de Perla desde hace años. Usted no tiene ninguna autoridad sobre esta propiedad». El ambiente se volvió aún más tenso. Mis hijos comenzaron a discutir acaloradamente entre ellos, culpándose unos a otros por la situación. Sandra le gritaba a Roberto que él había asegurado que todo estaba en orden, mientras que Javier acusaba a su madre de haberlos engañado.
María trataba de calmarlos, pero su voz se quebraba por la angustia. Yo observaba en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Por fin estaban experimentando un poco de la desesperación que me habían hecho sentir a mí. Roberto se me acercó con el rostro enrojecido por la rabia. Viejo, esto lo planeaste desde hace años. Nos robaste lo que nos correspondía, me acusó con vehemencia. Le respondí con firmeza, yo no les robé nada. Lo que hice fue asegurarme de que mi esfuerzo y mi trabajo no cayeran en manos de ingratos. Ustedes eligieron seguir a su madre y traicionarme. Perla eligió respetarme y por eso ella se quedó con todo. Mis palabras resonaron en el aire. Vi en sus ojos una mezcla de odio y miedo. María se hundió en la silla, derrotada y sin fuerzas. No dijo nada más, sabía que había perdido la batalla. Aquel fue el primer enfrentamiento. No hubo golpes ni gritos de mi parte, simplemente la verdad expuesta sobre la mesa con pruebas irrefutables que no podían negar. Y aunque sabía que la guerra aún no había terminado, ese momento marcó el inicio de su caída estrepitosa. Después de aquel enfrentamiento en la notaría, ingenuamente pensé que María y mis hijos aceptarían la derrota y se resignarían a su destino. Sin embargo, me equivoqué rotundamente. Esa misma noche, comenzaron las llamadas telefónicas, los mensajes amenazantes y las veladas amenazas. Roberto fue el primero en contactarme. Contesté la llamada y escuché su voz temblorosa de furia. Viejo, no creas que esto se va a quedar así, me espetó con rabia. Vamos a buscar abogados mejores que los tuyos, abogados que sepan cómo defender nuestros derechos. Vamos a demostrar que falsificaste esos documentos. Lo dejé desahogarse hasta que se cansó de gritar y vociferar, y luego simplemente le respondí con calma, búscalos. La verdad ya está escrita y no se borra con gritos ni amenazas vacías. Acto seguido, colgó el teléfono furioso. Al día siguiente, Sandra apareció inesperadamente en la puerta del hotel donde me estaba hospedando con Perla. No venía sola, sino acompañada de dos individuos de aspecto amenazante, que claramente pretendían intimidarme. Gritaba a pleno pulmón en medio de la calle, llamándome a salir. ¿Qué ganas con humillarnos de esta manera, papá? Todo lo que tienes nos corresponde por derecho propio. No puedes dejarnos en la calle. Perla se puso de pie de inmediato, dispuesta a enfrentarla, pero la detuve con un gesto firme. Abrí la puerta del hotel y miré a mi hija con determinación. Sandra, no traigas gente para intimidarme, le dije con voz firme. Yo no soy ningún delincuente. Si quieres hablar, hazlo con claridad y respeto, pero aquí no tienes nada que buscar. Su rostro se descompuso por la rabia y la frustración. Los hombres que la acompañaban no dijeron una sola palabra, pero era evidente que su presencia tenía como único objetivo asustarme y amedrentarme. Al ver que no lograba alterarme ni intimidarme, se marchó del lugar gritando insultos y obscenidades. Esa misma tarde, nos reunimos con nuestros abogados para analizar la situación. Ellos ya estaban al tanto de lo que estaba sucediendo y nos brindaron su apoyo y asesoramiento. Don Esteban, era de esperarse, nos dijeron con serenidad. Su esposa y sus hijos no se rendirán fácilmente. Intentarán manipular la situación a su favor. Dilapidarán lo poco que les queda en pleitos legales interminables e inventarán historias descabelladas para difamarlo y perjudicarlo. Usted debe mantener la calma y no dejarse provocar. La ley está de su lado y la verdad saldrá a la luz. Aunque externamente me mostraba sereno y tranquilo, por dentro sentía un fuego abrasador que me consumía lentamente. No era miedo lo que sentía, sino una profunda indignación ante tanta injusticia y vileza. A los pocos días, recibí una notificación legal que me dejó atónito. María y mis 3 hijos me estaban acusando formalmente de fraude, alegando que había manipulado documentos y engañado a Perla para poner todos mis bienes a su nombre. La demanda era absurda y carente de todo fundamento, pero era lo suficientemente grave como para intentar desgastarme emocional y financieramente. Mis abogados me tranquilizaron de inmediato, asegurándome que no tenían pruebas sólidas para respaldar sus acusaciones y que todo se trataba de una estrategia dilatoria para confundir y desestabilizarme. No tienen pruebas contundentes para respaldar sus acusaciones, me dijeron. Esto es solo ruido para confundir y desestabilizar la situación. Nosotros responderemos a cada una de sus acusaciones y demostraremos su falsedad ante los tribunales.
Perla se mantuvo a mi lado en cada paso del camino, brindándome su apoyo incondicional y su valentía. No se dejaba intimidar por las amenazas ni por las tácticas sucias de sus familiares. Papá, déjalos que se hundan solos, me decía con determinación. Están gastando dinero en abogados que solo les sacarán hasta el último centavo. Cada jugada que hacen es un clavo más en su propia tumba. Escuchar sus palabras me daba una fuerza renovada y me recordaba por qué había confiado en ella desde el principio. Una noche, recibí la llamada más dolorosa de todas. Era María. Su voz sonaba alterada y desesperada, como la de un animal acorralado. Esteban, ¿cómo pudiste hacernos esto?, me preguntó con amargura. ¿Cómo pudiste arruinarnos la vida después de 50 años juntos y dejarnos en la calle? No tienes corazón. Todo lo que construimos lo hicimos con mi apoyo, con mi trabajo y con mi esfuerzo. Yo también trabajé duro para construir este patrimonio. Yo también sufrí y sacrifiqué muchas cosas. Me corresponde una parte justa de todo esto. La dejé hablar y desahogarse. Me quedé en silencio durante un momento, escuchando sus reproches y sus lamentos. Después, le respondí con calma y serenidad: María, tú me entregaste a las autoridades migratorias como si fuera un criminal cualquiera. Me echaste de tu vida después de medio siglo de matrimonio. Me borraste de la vida de mis propios hijos, como si nunca hubiera existido. No me hables de apoyo ni de sufrimiento, porque tú fuiste la que decidió tomar este camino. Tras pronunciar estas palabras, corté la comunicación sin darle oportunidad de replicar. Al día siguiente, supe que habían intentado entrar a la fuerza en la casa de Perla, con la intención de robar documentos comprometedores o simplemente causar destrozos. Afortunadamente, los vecinos se percataron de la situación y llamaron a la policía, frustrando sus planes. Era evidente que estaban desesperados y que ya no se trataba de una cuestión de orgullo o de rencor, sino de una lucha por sobrevivir a las consecuencias de su propia ambición desmedida. Ante esta nueva agresión, nuestros abogados decidieron reforzar su estrategia legal y presentar una contrademanda. Vamos a contrademandar, me dijeron con firmeza. Tenemos pruebas contundentes de que su esposa intentó hipotecar la casa sin tener ningún derecho legal para hacerlo. Eso es un delito de fraude. Además, tenemos mensajes de texto y testigos que pueden testificar sobre su comportamiento abusivo y manipulador. Con esta contrademanda, no solo los dejaremos sin bienes, sino también sumidos en deudas. Perla asintió con la cabeza sin dudarlo un solo instante. Yo respiré hondo, consciente de la gravedad de la situación. Nunca pensé que llegaría a ese punto, pero entendía que era necesario para proteger mis derechos y evitar que siguieran abusando de mí. Mis hijos seguían llamándome por teléfono, atormentándome con sus reproches y amenazas. Javier, borracho una noche, me gritó por teléfono: eres un maldito. Ojalá te mueras pronto. No te vamos a perdonar nunca. Le respondí sin levantar la voz: no necesito tu perdón. El que tiene que cargar con su odio eres tú. Acto seguido, colgué el teléfono. En medio de todo ese caos y esa vorágine de emociones encontradas, yo ya no era el mismo hombre derrotado y abatido que llegó a México con una maleta vieja y el corazón destrozado. Ahora tenía un plan bien definido, contaba con el apoyo de valiosos aliados y, sobre todo, había recuperado mi dignidad. Cada amenaza, cada mentira y cada intento de destruirme me hacían más fuerte y me reafirmaban en mi propósito de luchar por lo que me pertenecía. Sabía que el final de esta pesadilla se acercaba inexorablemente, y aunque ellos intentaran todas las jugadas sucias que tuvieran a su alcance, el resultado final ya estaba escrito: iban a caer estrepitosamente. El día en que todo comenzó a salir a la luz y la verdad se impuso sobre la mentira y la manipulación, lo recuerdo como si fuera ayer. Los abogados me citaron temprano en su oficina para mostrarme el resultado de su arduo trabajo. Habían preparado un paquete completo de pruebas irrefutables, que incluía documentos firmados, escrituras legales, copias de la hipoteca falsa que María había intentado realizar a mis espaldas y mensajes de texto donde mis hijos me insultaban y se burlaban de mí. Don Esteban, me dijo el abogado mayor con solemnidad, ha llegado el momento de exponer todo esto ante la opinión pública, no solo en el juzgado, sino también en los medios de comunicación. Es la mejor manera de que el peso de la verdad caiga sobre ellos y se hagan responsables de sus actos. Al principio, dudé en aceptar esta propuesta. No me gustaba la idea de ventilar mis problemas familiares frente a todo el mundo, pero entendí que no había otra opción.
María y mis 3 hijos habían decidido humillarme públicamente desde el día en que me entregaron a las autoridades migratorias. Ahora les tocaba a ellos enfrentar la vergüenza y la condena social. Esa misma tarde, la noticia comenzó a circular como pólvora en los medios de comunicación. Un noticiero local sacó un reportaje titulado «Esposa denuncia a su propio marido, pero pierde la casa por fraude». En la pantalla del televisor aparecía mi nombre, mi historia de trabajo duro y sacrificio y la traición que había sufrido a manos de mi propia familia. Mostraban fotos de la casa, entrevistas con vecinos que confirmaban cómo me habían sacado a la fuerza como si fuera un extraño y declaraciones de los abogados explicando detalladamente que todo estaba legalmente a nombre de Perla. El impacto de la noticia fue inmediato y devastador. Esa misma noche, recibí llamadas de conocidos que no escuchaba desde hacía años. «Esteban, vimos tu caso en la televisión», me decían con sorpresa. «¡Qué barbaridad lo que te hicieron! Pero qué bueno que la verdad salió a la luz y que todos sepan lo que tuviste que pasar». Sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Por un lado, me avergonzaba que todo el mundo conociera la desgracia que había vivido. Por otro lado, me sentía aliviado de que ya no fuera yo el que quedaba como el malo de la película, sino ellos. Perla me mostró los comentarios que la gente estaba publicando en las redes sociales. La mayoría de los comentarios eran de indignación y repudio hacia María y mis hijos. ¿Cómo es posible que una esposa entregue a su marido con el que estuvo casado durante 50 años?, se preguntaban muchos. ¿Qué hijos tan ingratos? Ni los animales hacen eso. Ojalá les quiten todo lo que tienen. Ver esas palabras me dolió profundamente, pero también me dio una extraña sensación de satisfacción. El mundo entero estaba viendo la verdad y reconociendo la injusticia que había sufrido. Al día siguiente, María me llamó llorando desconsoladamente. Su voz era un torbellino de desesperación. «Esteban, ¿qué hiciste?», me preguntó con amargura. «La gente me insulta en la calle. Mis amigas no me contestan el teléfono. Los vecinos me dan la espalda. No puedo salir de mi casa sin que me miren con desprecio». Me quedé en silencio durante un momento, escuchando su sufrimiento y su angustia. Después, le respondí con calma y frialdad: «Yo no hice nada, María. Fue tu propia ambición y tu avaricia las que te trajeron hasta aquí. Ahora estás probando un poco de lo que me hiciste sentir a mí cuando me echaste de mi casa y me entregaste a las autoridades migratorias». Acto seguido, colgué el teléfono en medio de sus sollozos. Roberto también me llamó, pero no para llorar, sino para insultarme y amenazarme. «Viejo, nos arruinaste la vida», me gritó con rabia. «Todos en el trabajo se burlan de mí. Mis compañeros me llaman traidor y me dicen que vivo de robarle a mi propio padre. No puedo ni levantar la cara». Yo simplemente le contesté: «Lo que te duele no es la burla, sino la verdad». Tras pronunciar estas palabras, colgué el teléfono sin darle oportunidad de replicar. Esa misma tarde, llegaron más noticias. El noticiero nacional retomó el caso y le dio una cobertura aún mayor. Ahora no solo era un tema local, sino un escándalo en todo el país. Mostraban mi foto de joven trabajando en la construcción, contaban cómo crucé la frontera para darles un futuro mejor a mis hijos y relataban con lujo de detalles cómo mi propia esposa había llamado a las autoridades migratorias para deshacerse de mí y quedarse con todos mis bienes. La indignación pública creció aún más. Los comentarios en línea se contaban por miles. Algunos decían: «Ese hombre merece respeto, no traición». Otros escribían: «La avaricia destruye familias. ¡Qué vergüenza de hijos!». Mis 3 hijos no tardaron en sentir las consecuencias de sus actos. Roberto me mandó un mensaje de texto diciéndome que lo habían despedido de su trabajo por mi culpa. «Dijeron que no quieren empleados con esa reputación», me escribió con amargura. Sandra me envió otro mensaje diciéndome que sus amigas ya no la invitaban a reuniones y que sus vecinos la señalaban con el dedo acusador. «Todos me señalan como la hija que quiso dejar a su papá en la calle», me escribió con desesperación. Javier me llamó borracho y me gritó por teléfono: «Viejo, no sabes lo que hiciste. Nos destruiste la vida». Yo escuchaba todo con calma y serenidad. Ellos mismos habían cavado su propia tumba y ahora estaban pagando las consecuencias de sus actos. Perla me abrazó esa noche y me dijo: «Papá, este es solo el comienzo.
Ellos apenas están probando lo que significa perder lo que nunca valoraron. Sus palabras me reconfortaron y me dieron fuerzas para seguir adelante. Sentía que cada lágrima que había derramado en soledad se transformaba ahora en coraje y determinación. Los días siguientes, la presión sobre ellos fue aumentando de manera exponencial. Vecinos que antes se juntaban con María a tomar café dejaron de visitarla. En la iglesia, el sacerdote incluso habló en una misa sobre el valor de honrar a los padres y todos sabían que esas palabras iban dirigidas a ella y a mis hijos. En el mercado, algunos comerciantes les negaban el saludo y los miraban con desprecio. La vergüenza se había convertido en su sombra inseparable. Yo los imaginaba caminando con la cabeza agachada, sin poder soportar las miradas de desprecio y las murmuraciones de la gente. Pensaba en el contraste entre mi situación y la suya. Yo que había sido humillado por ellos frente a los vecinos cuando me sacaron de mi casa, ahora veía cómo eran ellos los que no podían salir a la calle sin sentir la misma vergüenza y la misma humillación. Y aunque sabía que el clímax de esta historia aún no había llegado y que faltaba la caída final, ya podía saborear el principio de la justicia. El mundo entero los veía como lo que realmente eran, traidores y desagradecidos. Y eso para mí era apenas la primera parte del castigo que merecían. El juicio llegó más pronto de lo que esperaba. Los abogados me informaron que era el momento de poner todas las cartas sobre la mesa y que ya no había marcha atrás. Esa mañana, me vestí con la misma ropa sencilla de siempre, pero me peiné y me afeité con cuidado. Quería entrar al tribunal con la frente en alto, no como una víctima, sino como un hombre digno que luchaba por sus derechos. Perla me acompañaba, tomada de mi brazo, firme y decidida como siempre. Al llegar a la corte, vi a María y a mis 3 hijos esperándome en el pasillo. Estaban visiblemente distintos. Ya no tenían la seguridad y la arrogancia que mostraban antes. Sus rostros reflejaban cansancio, ojeras, nerviosismo y desesperación. Se notaba que las burlas de la gente y la presión social los habían golpeado duramente. Aún así, cuando me vieron, intentaron aparentar fortaleza y desafiarme con la mirada. Roberto me gritó, viejo. Hoy se acaba tu mentira. Yo no respondí, solo lo miré fijamente a los ojos y seguí caminando con la frente en alto. Dentro de la sala del tribunal, el juez tomó asiento y el ambiente se volvió tenso y silencioso. Los abogados de María comenzaron a exponer sus argumentos con vehemencia. Primero, alegaban que yo había manipulado a Perla, que la había obligado a firmar documentos bajo presión y que todo era un plan premeditado para dejarlos sin nada. Decían mentiras con tanta seguridad y convicción que por momentos pensé que podían convencer a alguien. Pero cuando llegó el turno de mis abogados, la verdad comenzó a salir a la luz. Colocaron sobre la mesa las escrituras originales firmadas y registradas años atrás, cuando todavía nadie sospechaba nada. Mostraron los intentos de hipoteca que María había realizado a mis espaldas, sin tener ningún derecho legal para hacerlo. Exhibieron los mensajes de texto donde mis hijos me insultaban y me deseaban la muerte. El juez leía cada prueba con gesto serio y yo veía cómo los rostros de María y mis hijos se desmoronaban poco a poco. Perla también tomó la palabra. Se levantó con valentía y dijo, yo nunca fui obligada a hacer nada. Mi padre confió en mí porque sabía que era la única que lo respetaba y lo amaba de verdad. Y hoy estoy aquí para confirmar que todo lo que él hizo fue legal y justo. Mi madre y mis hermanos lo traicionaron, lo entregaron a las autoridades migratorias y lo humillaron públicamente. Ellos no merecen nada de lo que tienen. Su voz temblaba de coraje, pero no de miedo. Yo la miraba con orgullo y admiración. Esa hija valiente y leal era mi verdadero tesoro. María intentó defenderse desesperadamente. Se puso de pie y gritó, eso es mentira. Yo estuve con él durante 50 años. Me corresponde la mitad de todo. Pero el juez la interrumpió con firmeza. Señora, los documentos son claros e irrefutables. Usted no tiene ningún derecho legal sobre estas propiedades. El señor Esteban y su hija Perla son los únicos propietarios legalmente reconocidos y respaldados por la ley. María se quedó callada, con el rostro enrojecido por la rabia y la vergüenza. Mis hijos reaccionaron aún peor. Sandra rompió en llanto, diciendo que la estaban dejando en la calle y que no tenía a dónde ir. Javier culpó a su madre de todo lo que estaba sucediendo. Tú nos dijiste que todo era nuestro, le reclamó con amargura.
Nos engañaste. Roberto golpeó la mesa con el puño y gritó, esto es una conspiración. Quieren destruirnos. El juez golpeó su mazo para imponer silencio y en ese momento entendí que todo se había terminado para ellos. La sentencia fue clara e inapelable. Todo pertenecía legalmente a Perla. La hipoteca que María había intentado realizar era un fraude y cualquier intento de apropiarse indebidamente de los bienes sería castigado severamente por la ley. Además, se les obligaba a pagar las costas del juicio, lo que significaba aún más deudas y problemas económicos para ellos. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. No era solo una victoria legal, era el reconocimiento de mi dignidad después de tanta humillación y sufrimiento. Mientras salíamos de la sala del tribunal, la prensa nos estaba esperando ansiosamente. Los periodistas me rodearon, preguntándome cómo me sentía después de esta larga batalla legal. Yo solo respondí, la verdad siempre sale a la luz. Me traicionaron y me humillaron, pero hoy la justicia habló y puso las cosas en su lugar. Detrás de mí, María y mis 3 hijos intentaban cubrirse el rostro con las manos, pero las cámaras no perdonaban. Sus lágrimas, sus gritos y su desesperación quedaron grabados para siempre. Roberto me alcanzó en la entrada del edificio y me gritó con rabia, viejo, nos arruinaste la vida. No vamos a olvidar esto. Yo lo miré con calma y le dije, no fui yo, fueron ustedes. Yo solo defendí lo que me correspondía por derecho. Se quedó callado, sin argumentos para replicar, con la mirada perdida en el horizonte. Verlos derrotados y humillados frente a todo el mundo fue un momento que nunca olvidaré. No era alegría lo que sentía, sino justicia. Durante años, soporté humillaciones en silencio, pero ahora eran ellos los que tenían que bajar la cabeza y enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa noche, de regreso en el hotel, Perla me abrazó con cariño y me dijo, papá, lo logramos. Se terminó. Pero yo sabía que aún faltaba el castigo final, ese que la vida misma se encargaría de darles. Porque no solo habían perdido un juicio legal, sino también su honra, su reputación y el respeto de todos los que los conocían. Y esa era una condena mucho más pesada y duradera que cualquier sentencia judicial. Después del juicio, pensé que todo terminaría ahí, pero lo peor para María y mis 3 hijos apenas comenzaba. Los abogados me advirtieron que las deudas iban a caerles encima como una avalancha imparable. María había hipotecado la casa sin tener derecho a ello y ahora los bancos le exigían pagos que no podía cubrir. Los gastos del juicio, las multas y los honorarios de sus propios abogados los dejaron sin aliento y al borde de la bancarrota. Yo no tuve que mover un dedo más. La misma ambición desmedida que los llevó a traicionarme se convirtió en la soga que los estaba ahorcando lentamente. Los vecinos me contaban cómo la vida de ellos se desmoronaba día a día. María ya no salía de su casa sin recibir insultos y reproches. Las mujeres con las que antes se juntaba a tomar café le daban la espalda y la evitaban. En la iglesia, el sacerdote incluso habló en una misa sobre el valor de honrar a los padres y todos sabían que esas palabras iban dirigidas a ella y a sus hijos. Se convirtió en una sombra encerrada en su propia casa, sin orgullo, sin amigos y sin esperanza. Roberto perdió su trabajo poco después del juicio. Me enteré por conocidos que sus jefes ya no lo soportaban debido a la vergüenza pública que cargaba sobre sus hombros. ¿Cómo vamos a confiar en un hombre que traiciona a su propio padre?, le dijeron sin miramientos. Sus compañeros de trabajo se burlaban de él en la oficina y lo llamaban el hijo desagradecido. Al final, no tuvo más remedio que renunciar a su empleo. Terminó endeudado hasta el cuello, con cuentas que no podía pagar y con un carácter cada vez más amargado y resentido. Sandra también sintió el golpe de la opinión pública. Sus amigas dejaron de invitarla a reuniones y fiestas. Sus vecinos ya no la saludaban. Me contaron que una vez en el mercado, una mujer la enfrentó y le gritó a la cara, «Eres la hija que quiso dejar a su padre en la calle. ¿No te da vergüenza?». Ella se fue llorando, incapaz de responder a la humillación. La soberbia y la arrogancia que mostró aquel día en la notaría se habían convertido en lágrimas de arrepentimiento y vergüenza. Javier, por su parte, cayó en el abismo del alcoholismo. Me llamaba a veces borracho para insultarme y culparme de su desgracia. Desgracia. Viejo, nos dejaste sin nada, nos arruinaste por completo. Sin embargo, en el fondo de mi ser, una parte de mí sabía que no era del todo cierto. Él,
con cada palabra venenosa y llena de odio que me dirigió, fue cavando su propia tumba. Se volvió inestable emocionalmente, fue perdiendo amigos uno tras otro e incluso su pareja lo abandonó, cansada y hastiada de su carácter violento y de la acumulación de deudas que lo ahogaban. María intentó un acercamiento de nuevo. Un día me llamó por teléfono con una voz que denotaba cansancio, una voz completamente derrotada. Esteban, te lo ruego, por favor, ayúdanos. Somos tu familia, no nos dejes desamparados en esta situación. Yo escuché en silencio cada una de sus palabras. Recordaba perfectamente cada palabra hiriente que me dijo cuando llamó a migración, cada gesto frío y calculado, cada traición que me infligió. Cuando finalmente terminó de hablar, solo pude responderle: familia no es la que te da la espalda y te abandona en los momentos difíciles. Familia es la que permanece a tu lado, apoyándote incondicionalmente en las malas. Tú tomaste la decisión de borrarme de tu vida. Ahora, lamentablemente, yo ya no puedo hacer absolutamente nada por ti. Y sin más, colgué el teléfono. Esa fue la última vez que escuché su voz. Mientras ellos se hundían cada vez más en un mar de deudas y vergüenza, mi vida junto a Perla comenzó a tomar un rumbo completamente diferente, un rumbo mucho más positivo. Regresamos a la casa, esa misma casa que tanto habían anhelado arrebatarme. La primera vez que crucé la puerta de nuevo, sentí un nudo opresivo en la garganta. Todo estaba cambiado, las paredes pintadas de otro color, con muebles nuevos que ellos habían adquirido creyendo erróneamente que eran los dueños legítimos, pero nada de eso tenía la menor importancia. Esa era mi casa, construida con el sudor de mi frente y el esfuerzo de mis manos, y ahora estaba de vuelta, nuevamente bajo mi control y posesión. Ella, mi querida Perla, me ayudó a colocar de nuevo algunas fotos familiares, las pocas que habían quedado guardadas y a salvo. Pusimos una en especial, una fotografía donde aparecíamos ella y yo cuando era niña, sosteniendo con orgullo el dibujo de la casita que me había regalado hacía tantos años. Esa foto la colgué en la sala para recordarme constantemente que, a pesar de todas las adversidades y los momentos difíciles, siempre hubo alguien que me respetó y valoró. Las noticias siguieron hablando de mi caso durante varias semanas. Decían que era un claro ejemplo de cómo la ambición desmedida puede destruir familias enteras y de cómo la justicia, aunque a veces tarde en llegar, finalmente se manifiesta. A mí personalmente no me agradaba tanta exposición mediática, pero entendía que era parte del castigo público que merecían. Cada reportaje, cada nota en los periódicos era una piedra más que se sumaba sobre la ya pesada carga que llevaban María y mis 3 hijos. Un día, mientras caminaba tranquilamente por el vecindario, una vecina se me acercó y me dijo: «Don Esteban, usted es un verdadero ejemplo de superación. Le hicieron lo peor que se le puede hacer a una persona, pero al final logró salir adelante». Yo solo sonreí humildemente y le agradecí sus palabras. No buscaba convertirme en un ejemplo para nadie, mi único deseo era poder vivir en paz después de tanto sufrimiento y dolor. Esa noche, me senté en mi viejo sillón favorito con Perla a mi lado. Miré a mi alrededor y respiré profundamente. Había logrado recuperar mi dignidad, no a través de gritos ni golpes, sino con paciencia, perseverancia y la ayuda de la justicia. María y mis hijos estaban hundidos en deudas, desprecio y soledad. Yo, en cambio, tenía algo que ellos nunca podrían comprar con todo el dinero del mundo: respeto y paz interior. Perla me tomó la mano cariñosamente y me dijo: «Papá, ellos eligieron el camino de la ambición y la codicia. Nosotros, en cambio, elegimos el camino de la verdad y la honestidad, por eso estamos aquí juntos». Cerré los ojos por un momento y sonreí. No necesitaba absolutamente nada más. La justicia, finalmente, se había cumplido. M.